Imagina la situación. 10.000 hombres armados hasta los dientes, atrapados en el mismísimo corazón del imperio persa. Una pesadilla logística, desde luego. Totalmente. Su líder acaba de morir en combate. Están a miles de kilómetros de casa, rodeados por el ejército más grande del mundo conocido. Y bueno, las líneas de suministro han desaparecido por completo. O sea, un billete de ida al desastre absoluto. Exacto. Y claro, ¿cuál piensas que es su estrategia instintiva para no ser aniquilados en el acto? Cualquiera diría que formar un muro de escudos, ¿no? O lanzar una carga suicida. Lo típico que veríamos en una película de Hollywood. Sí. Pues no. Lo que hacen es convocar una asamblea política, soltar unas cuantas lágrimas falsas en público y empezar a debatir. Es que es un escenario que desafía cualquier lógica militar tradicional. Porque, a ver, ante la inminencia del exterminio, la respuesta de estos tipos no es la brutalidad, sino, digamos, la burocracia de supervivencia. Una locura. Y eso convierte esta historia en un auténtico campo de minas político. Pues precisamente por eso hoy nos sumergimos de lleno en esta locura, en la legendaria Expedición de los 10.000, que ocurrió en el año 401 a.C. Un momento clave en la historia antigua. Sí, pero a ver, la misión de este análisis a fondo que vamos a hacer hoy no es diseccionar la logística de la falange griega o, no sé, repasar las rutas en un mapa polvoriento. No, para nada. De hecho, vamos a apoyarnos en un trabajo interesantísimo. Eso es, basándonos en la tesis del historiador Adolfo Flores Marín de la Universidad Nacional Autónoma de México, vamos a leer la famosísima Anábasis de Jenofonte, pero con unas gafas completamente distintas. Unas gafas mucho más pragmáticas, diría yo. Sí. Vamos a ver cómo este ejército colosal, que se queda decapitado de su liderazgo de la noche a la mañana, sobrevivió a base de discursos engañosos, traiciones de manual, campañas de desprestigio y tácticas electorales despiadadas. Es que el enfoque de esta tesis de Flores Marín es revelador porque arranca de raíz esa idea clásica de que la Anábasis es solo una crónica de guerra, ¿sabes? Ya, la típica historiografía militar plana. Exacto. La transforma en un tratado brutal sobre el comportamiento humano bajo presión extrema. Viene a demostrar empíricamente esa máxima aristotélica de que el ser humano es un animal político. Y tanto que lo es. O sea, lo es en el Ágora de Atenas debatiendo leyes. Y lo sigue siendo cuando está perdido en Asia Menor con una espada en la mano y el agua al cuello. Fíjate que esa política imprevista, como la llama el estudio, tiene todo el sentido del mundo cuando recordamos de dónde venían estos 10.000 hombres, porque no estaban en Asia por una sed de sangre mística ni nada parecido. ¿Qué va? Era pura necesidad. Claro, las regiones montañosas de Grecia en aquella época, como Arcadia o Acaya, sufrían una pobreza estructural severa y una falta crónica de tierras laborables. Literalmente no tenían dónde caerse muertos ni qué cultivar. Exacto. Así que exportar hombres jóvenes al floreciente mercado de la guerra mediterránea a imperios que tenían mucho oro pero pocas tropas especializadas como Persia o Cartago, pues era pura supervivencia económica. O sea, la brutalidad del campo de batalla en realidad encubría una transacción comercial calculadísima. Eran ante todo actores económicos hiperracionales. No iban por amor al arte. Para nada. Y fíjate, la tesis ilustra esta mentalidad calculadora con un precedente fantástico, para poner un poco de contexto. El motín de los mercenarios hispanos Moericus y Beligenos. Ostras, este caso me encanta. Es buenísimo. Ocurre durante la Segunda Guerra Púnica, en el asedio de Siracusa. Estos tíos estaban a sueldo de los cartagineses para defender la ciudad frente a las legiones romanas. Vale. Pero claro, cuando el asedio aprieta y se hace evidente que el bando cartaginés va a colapsar, estos hombres no deciden inmolarse por la causa. No hay ningún idealismo romántico cuando tu empleador está en la ruina. Claro, a ver, es como si los guardias de seguridad privada de un banco ven que la entidad va a la quiebra absoluta, que no van a cobrar a fin de mes, y en lugar de hundirse con el edificio, deciden secuestrar la cámara acorazada por su cuenta. Literal. O sea, descuelgan el teléfono, llaman al banco rival y negocian directamente la entrega de los activos a cambio de puestos vitalicios para ellos mismos. O como un fondo buitre, que toma el control de una junta directiva. Esa es la mecánica exacta, sí. Mourericus y sus hombres toman el control de un sector vital de Siracusa y negocian de tú a tú con el general romano Marcelo. Madre mía, qué sangre fría. Operan con una frialdad diplomática apabullante.
entregan su parte de la ciudad al enemigo y, a cambio, no solo salvan el cuello, sino que consiguen tierras fértiles en Sicilia y la codiciada ciudadanía romana. Tela. Ven el desastre inminente, evalúan el tablero, traicionan porque es matemáticamente rentable y ejecutan un golpe de Estado en miniatura. Y les sale redondo. Y es precisamente esa misma frialdad, ese instinto para adeer las grietas del poder y meter una cuña diplomática, la que va a arrastrar a los 10.000 al mayor desafío geopolítico de su época. Porque, a ver, todo empieza con un contrato que resultó ser una estafa monumental, ¿no? Una estafa piramidal casi. Total. Ciro el Joven, que era un príncipe persa inmensamente rico, contrata a esta amalgama de mercenarios griegos bajo la premisa de una simple operación policial a pequeña escala. Les vende que van a Pisidia, una región montañosa y cercana, a sofocar a unas tribus rebeldes locales. Claro, el detalle legal del contrato aquí es vital. Ellos aceptan una campaña corta y bien pagada. Trabajo rápido, dinero fácil y a casa. Lo típico que te prometen y luego nunca es verdad. Exacto. Pero a medida que la marcha se prolonga y se adentran más y más en el continente, pues las piezas dejan de encajar. Al llegar a la región de Cilicia, el engaño ya se vuelve insostenible. Ya ven que ahí no hay tribus ni hay nada. Ven que Ciro no va a cazar bandidos. Marcha directamente hacia Babilonia para derrocar a su propio hermano, el rey Artajerjes II, y usurpar el trono del imperio persa. O sea, poca broma. Van a enfrentarse al ejército más formidable del planeta, sin haber firmado para eso. Y aquí es donde la maquinaria política asamblearia entra en combustión, claro. Los soldados se plantan en seco. Se niegan a dar un paso más. Es un motín en toda regla basado en un incumplimiento de contrato clarísimo. Y para sofocarlo, el comandante griego al mando, un espartano llamado Clearco, tira del manual clásico militar de la época. La fuerza bruta, imagino, pues sí, intenta obligar a las tropas a avanzar a base de látigo y amenazas de ejecución. Que con 10.000 mercenarios armados, pues igual no es la mejor idea. Efectivamente, es una táctica que casi le cuesta la vida. La masa enfurecida empieza a lanzarle piedras y Clearco tiene que salir corriendo para que no lo lapiden sus propios hombres. Madre mía. Es que es la primera gran lección política del viaje. O sea, la autoridad vertical y despótica se desintegra instantáneamente cuando la base armada deja de creer en el objetivo. Claro, el terror ya no funciona. Eso es. Al ver que el terror no funciona, Clearco pivota hacia una estrategia completamente diferente. Convoca a toda la tropa a una asamblea formal. Se levanta en el estrado y ante el asombro general empieza a llorar desconsoladamente y en silencio durante un buen rato. Espera un momento. O sea, ¿me estás diciendo que 10.000 mercenarios endurecidos, tíos que se ganan la vida rajando cuellos y que hace 5 minutos querían matarlo a pedradas, se tragan sin más las lágrimas de un general espartano veterano? A ver, esa misma incredulidad tuya es la que deberíamos aplicar al texto al leerlo, y es justo lo que desentraña la tesis de Flores Marín. Clearco utiliza una teatralidad extrema para provocar un cortocircuito emocional en la tropa. ¿Los deja a cuadros, claro? Totalmente. Una vez que tiene su atención absoluta y los ha desconcertado con las lágrimas, despliega un discurso maestro. A ver qué les dice. Apela a la hospitalidad, que es un concepto profundamente sagrado en el mundo griego. Les explica, entre falsos sollozos, lo mucho que le debe a Ciro, cómo el príncipe lo acogió y financió cuando él estaba en el exilio. Vale, o sea, construye la imagen de una deuda de honor inquebrantable. Exacto. Y justo cuando parece que va a defender a Ciro a capa y espada, da un giro retórico monumental y les dice, a ver, parafraseando, les dice algo así como, pero si tengo que elegir entre mi honor hacia el príncipe persa y vosotros, mis camaradas, la decisión está clara. Vosotros sois mi patria. Renuncio a todo y sufriré vuestro destino. Buf, es una manipulación psicológica de altísimo nivel. O sea, les hace creer que ha cedido por completo a la voluntad popular. Y funciona, ¿eh? La tropa estalla en aplausos, sintiendo que la democracia asamblearia ha triunfado sobre el autoritarismo. Ya. Pero es que el estudio de Flores Marín revela la trastienda de todo este teatro, que es lo fascinante. Mientras Clearco lloraba en público y juraba lealtad a los amotinados, mantenía una línea de comunicación secreta con Ciro. El doble juego de manual. Literal. Mandaba emisarios a escondidas diciéndole al príncipe, oye, mantén la calma, no intervengas. Todo este espectáculo es necesario para recuperar el control psicológico de la masa. Yo me encargo de reconducirlos hacia Babilonia. Es que convierte a la asamblea en cómplice de su propia sumisión. Es brillante. Menuda tela. Porque claro,
Una vez que Clerco recupera la confianza ciega de los soldados, les plantea la realidad logística pero con una falsa objetividad. A ver cómo le dan la vuelta a eso. Les dice, de acuerdo, hemos roto con Ciro, pero estamos en medio de su imperio. Ahora es nuestro enemigo. Tiene caballería pesada, tiene flota, y nosotros no tenemos comida ni rutas de escape. Claro, siembra un miedo paralizante a la maquinaria de guerra persa. Exacto. Así que, arrinconada por el pánico que su propio líder ha cultivado a propósito, la asamblea supuestamente decide libremente que lo más inteligente es tragarse el orgullo, ir a pedir disculpas a Ciro, exigir un aumento sustancial de sueldo, eso sí, y seguir marchando hacia Babilonia. O sea, haces que la masa demande exactamente lo que tú querías imponerles desde el principio, a latigazos. Es de locos. Política pura y dura. Así que bueno, el ejército avanza hasta el punto de no retorno, que es la batalla de Cunaxa. El gran choque titánico entre Ciro y su hermano Artajerjes. Y aquí la historia da un vuelco, bueno, trágico no. Trágico y bastante absurdo. Sí. Los mercenarios griegos, actuando como una apisonadora táctica militar, destrozan el flanco del ejército imperial persa que tienen enfrente. O sea, ganan su parte del combate sin despeinarse prácticamente. Son máquinas de matar perfectas. Lo son. Pero en el centro del campo de batalla, Ciro el joven, que estaba un poco consumido por el odio hacia su hermano, lanza una carga temeraria, a lo loco, y muere atravesado por una jabalina. Es que es la victoria táctica más inútil de la historia antigua. Totalmente inútil. En el instante exacto en que el corazón de Ciro deja de latir, el contrato de los mercenarios se evapora en el aire. Claro, ya no hay jefe. Ganan la batalla, sí, pero el objetivo político de la guerra ha dejado de existir de golpe. Ya no hay usurpador al que sentar en el trono, ni pagador que les vaya a dar el oro, ni logística. Están aislados a meses de cualquier puerto amigo y encima acaban de humillar militarmente al imperio que los rodea. O sea, un panorama desolador. El vacío de poder es absoluto. Clerco, que ahora queda consolidado como líder supremo de facto, tiene que enfrentarse a la diplomacia imperial e intenta aplicar la misma astucia política que usó con sus soldados, pero esta vez frente a Tisafernes. Palabras mayores. Claro, que es el letal sátrapa y enviado especial del rey persa Artajerjes. Y el análisis que hace la tesis de este duelo retórico entre Clerco y Tisafernes de verdad es uno de los puntos más altos de la investigación. A ver, cuéntanos. Porque Tisafernes entiende perfectamente la psique de Clerco. Sabe que el espartano está desesperado, está paranoico y que busca cualquier asidero racional para evitar una guerra de desgaste continuo. Claro, Clerco sabe que no pueden ganar a largo plazo. Exacto. Así que Tisafernes, en lugar de amenazar, adopta una postura casi filosófica. Se reúne con él y le plantea un argumento basado en la lógica pura. Le dice algo así como, ¿por qué íbamos a usar la traición contra vosotros? Traicionar un juramento es un acto de impiedad enorme, una ofensa directa a los dioses. Y además, es que es completamente innecesario. O sea, Tisafernes desarma a Clerco ofreciéndole la excusa racional que su cerebro necesita desesperadamente para justificar bajar la guardia. Justo. Le dice, a ver, si de verdad quisiéramos exterminaros, no nos harían falta conspiraciones divinas ni romper juramentos. Simplemente podríamos quemar los campos de cultivo que tenéis por delante y dejar que muráis de hambre lentamente. Una realidad aplastante. Total. O podríamos aniquilaros con flechas mientras cruzáis un río caudaloso. Les deja claro que tienen ventajas tácticas infinitas que no requieren ofender a los dioses con perjurios. Explota la disonancia cognitiva de Clerco de una forma magistral. Al presentarle opciones tácticas tan abrumadoramente reales y letales, pues la promesa de piedad diplomática parece genuina. ¿Te lo crees? Claro. Pero es que Tisafernes remata la jugada atacando al ego. Insinúa que el imperio persa, tras la rebelión de Ciro, pues necesita reestructurarse. Y qué mejor aliado en la región que un líder mercenario fuerte como Clerco. Ah, amigo, le dibuja un futuro donde ambos pueden repartirse esferas de influencia, el cebo perfecto. Y Clerco cae en la trampa fatal. Proyecta su propia ambición desmedida sobre el sátrapa persa. Claro, piensa que ha encontrado a un igual. Eso es. Piensa que ha encontrado a otro estadista frío y calculador que entiende que el beneficio mutuo está por encima de las lealtades nacionales o las banderas. Ostras. Y confiado en este pacto de no agresión falso, Clerco ve la oportunidad perfecta para purgar su propia cúpula militar.
porque convence a sus generales rivales, incluyendo a Menón, que era un líder con el que tenía unas disputas internas fortísimas, para que lo acompañen a la tienda de Tizafernes a ratificar el tratado y, de paso, pues exponer a quienes supuestamente intentaban sabotear la paz. Literalmente entregan sus cabezas en bandeja de plata. Es que es de locos. En cuanto la cúpula militar griega entra en la tienda persa, la diplomacia se evapora en un segundo. Son arrestados, encadenados y, posteriormente decapitados. Madre mía. La lógica de la impiedad que argumentaba Tizafernes resulta ser una cortina de humo magistral. El sátrapa persa demuestra que en la geopolítica imperial la impiedad política y la traición son herramientas perfectamente válidas si eliminan a la estructura de mando enemiga de un solo golpe. Claro, te ahorras a tus propias tropas una carnicería cuerpo a cuerpo. Matemáticas puras otra vez. Pues con los generales muertos, los 10.000 se quedan, literalmente, sin cabeza. Es el caos total. Ya no hay empleador, no hay rutas y ahora tampoco hay cadena de mando. Una anarquía militar. Sí, pero es precisamente este vacío el que fuerza una reestructuración política, desde las cenizas, digamos, y permite el ascenso de una figura que hasta ese momento operaba totalmente en los márgenes, Jenofonte de Atenas. El famoso Jenofonte. Él mismo. Y lo curioso es que Jenofonte no tenía ningún rango militar. Era, a efectos prácticos, un cronista, un civil adjunto que acompañaba a la expedición por invitación de un amigo suyo. Estaba ahí de observador casi. Exacto, pero en medio de la parálisis general tras los asesinatos de los generales, asegura haber tenido un, cito, sueño inspirador y da un paso al frente. A ver, a partir de ese momento la supervivencia deja de depender de los dictados de un solo comandante. La Asamblea General toma el poder absoluto de nuevo. Se organizan. Sí, el ejército se metamorfosea en una polis, o sea, una ciudad-estado en constante movimiento, donde cada táctica militar, cada ruta y cada racionamiento de comida se somete al feroz escrutinio del debate público. Menuda pesadilla, tener que votar hasta la hora de comer. Bueno, y en esa arena política, Jenofonte se revela como un maestro absoluto. Desde luego. El contraste de estilos de liderazgo es brutal. Y hay un episodio en la marcha que lo captura a la perfección, creo yo. Sí, el del paso de montaña. Ese. El ejército se topa con un paso de montaña bloqueado por unas tribus hostiles que están fuertemente atrincheradas. Y los veteranos que quedan, como el espartano Quirísofo, pues proponen la vieja confiable: formar la línea, levantar los grandes escudos y marchar cuesta arriba en un asalto frontal. Claro, es la doctrina clásica de la fuerza de choque, asumiendo bajas masivas como el costo inevitable de la guerra, porque son espartanos. Pero Jenofonte interviene en el consejo y cambia por completo el marco del debate. Su argumento ya no apela al honor militar o a la gloria, sino a la eficiencia biológica. Pragmatismo ateniense. Plantea que el verdadero éxito no es masacrar al enemigo, sino preservar intactos los cuerpos de los mercenarios. Así que propone enviar comandos ligeros al amparo de la noche, escalar picos paralelos desprotegidos y tomar la posición por pura ventaja topográfica, sin derramar una sola gota de sangre propia. Chispas. Y ganar a la audiencia. Jenofonte utiliza una herramienta política infalible. ¿El humor regional? El humor, exacto. Se dirige a Quirísofo, el comandante espartano, y le lanza una pulla brillante delante de todos. A ver, tradúcenos un poco ese diálogo. Le dice, tengo entendido que en Esparta la educación pública consiste en enseñar a los niños a robar comida para sobrevivir, y que solo se les castiga si son tan torpes como para dejarse atrapar. Un golpe bajo a la educación espartana. Total. Y remate diciendo, pues bien, Quirísofo, ha llegado el momento de que demuestres esa excelente educación tuya y vayas a robarnos esa montaña sin que nos detecten. ¡Qué bueno! A lo que Quirísofo, lejos de ofenderse o montar un Cristo, entra al trapo con un sarcasmo implacable. No se queda callado. Para nada. Le responde, cierto, pero yo también he escuchado que vosotros, los atenienses, sois unos auténticos maestros a la hora de robar fondos del erario público, y que los más hábiles en ese arte son precisamente los que acaban gobernando vuestra ciudad. Zas en toda la boca. Y concluye, así que como buen político ateniense deberías ir tú en persona a demostrar tu destreza liderando el robo nocturno. Ostras, me encanta. Es que parece una tertulia política de hoy en día. Tal cual. Ahora bien, aquí tengo que frenar un momento la narrativa. Como lectores críticos de esta tesis y del Anábasis, salta una alarma evidente, ¿no te parece? A ver. Toda esta historia nos llega exclusivamente a través del libro de Jenofonte.
O sea, nos resulta extremadamente conveniente que, en su propio relato, los generales espartanos parezcan unos cabezotas anclados en tácticas suicidas, mientras que él, el propio autor, se erige siempre como el táctico brillante, el humanista salvador y el tipo que encima tiene las mejores réplicas cómicas. Claro, claro. A ver, la historiografía moderna lleva siglos señalando ese enorme sesgo. La Anábasis es, indiscutiblemente, una obra de autopromoción y propaganda. Jenofonte barriendo para casa. Totalmente. Jenofonte escribía para justificar su papel ante la siempre suspicaz opinión pública ateniense cuando volvió. Ya, lógico. Sin embargo, lo interesante de la tesis de Flores Marín es que nos pide mirar más allá del ego del autor. Incluso si asumimos que los diálogos están pulidos y que las anécdotas están un poco exageradas, el texto sigue demostrando el mecanismo subyacente de poder. Vale, el cómo funcionaban. Exacto. Demuestra que, en una crisis de supervivencia, el liderazgo no se cimentaba ya con el látigo o el terror como intentó Cliarco. Se cimentaba mediante la persuasión, la capacidad retórica para construir argumentos lógicos que minimizaran el riesgo de muerte de los soldados, y sobre todo, la agilidad mental en el debate asambleario. Ficción o no, retrata la supremacía de la política persuasiva sobre la tiranía militar bruta. Esa es la clave. Y bueno, sea como fuere, esa persuasión los mantiene vivos. Pelean, negocian y marchan a través de desiertos, de montañas nevadas en Armenia, hasta que meses después llega el famosísimo grito de «El mar, el mar». Un momento épico. Sí. Divisan el Mar Negro. Han sobrevivido a la travesía por territorio enemigo. Ya ven la luz al final del túnel. Pero aquí es donde la dinámica da otro giro fascinante en esta investigación. Porque en el instante exacto en que el terror a la aniquilación inminente desaparece, la cohesión del grupo se fractura. Y emergen, como no, las agendas personales. Porque la política no desaparece con la paz. De hecho, se vuelve mucho más sucia. Efectivamente. Al llegar a estas zonas costeras, que estaban salpicadas de colonias griegas aliadas, pues el hambre apremia menos y la ambición se dispara. El propio Jenofonte, al contemplar la maquinaria bélica perfectamente engrasada que tiene bajo su mando, que son 10.000 veteranos invictos, decide que disolver este ejército para que cada soldado vuelva a su granja empobrecida sería un error histórico. Claro, ve una oportunidad de oro. Concibe un plan geopolítico a gran escala. Piensa, vamos a utilizar esta fuerza para conquistar territorio a las tribus locales y fundar una inmensa colonia en el Mar Negro. Y erigiéndose él mismo como fundador, claro. Por supuesto, lo que le garantizaría una riqueza incalculable y gloria eterna. Ya. Pero antes de presentar esta visión imperialista a la Asamblea, con sus buenos discursos, comete un error de principiante. Uy, sí. Consulta los presagios con Silano, que era el adivino principal del ejército. Y Silano, que ya había acumulado un botín considerable durante el viaje y lo único que quiere es coger un barco rápido que lo lleve a Grecia para gastárselo, entra en pánico al pensar en quedarse en Asia a fundar ciudades. No estaba para proyectos a largo plazo. ¿Qué va? Así que decide tirar de la manta, filtra el plan secreto de Jenofonte al campamento, provocando una paranoia colectiva brutal. Se lía parda. Sí, se difunde el rumor de que el ateniense planea secuestrar a los 10.000 hombres, sabotear los barcos de retorno y obligarlos por la fuerza a colonizar tierras bárbaras para coronarse rey. Y ese rumor, fíjate, detona lo que la tesis califica como una auténtica campaña electoral moderna, pero llena de extorsión y promesas vacías. Como la vida misma. Porque generales rivales como Timasión y Tórax ven la vulnerabilidad de Jenofonte en ese momento y lanzan su propio asalto al poder. Operan exactamente igual que políticos en campaña, buscando financiación externa. Ostras. Sí, salen del campamento, visitan ciudades comerciales griegas cercanas como Heraclea y Sinope y las someten a un chantaje de manual. ¿Qué les dicen? Les dicen a los gobernadores locales, a ver, tenemos a 10.000 mercenarios hambrientos acampados a vuestras puertas. Si no nos entregáis enormes sumas de dinero mensual, dejaremos que se asienten aquí permanentemente y devoren toda vuestra economía. Madre mía, la extorsión es brutal. Y claro, con el botín de esa extorsión bajo el brazo, vuelven a la asamblea y prometen a las tropas pagas fijas y transporte inmediato a casa. Pero con una única condición, destituir a Jenofonte. Es un motín orquestado a través de la difamación y el soborno puro y duro. Sí. Y la forma en que Jenofonte neutraliza este golpe de Estado asambleario, de nuevo,
Es una clase magistral de control de masas. ¿Cómo lo hace? Pues se planta frente a miles de hombres furiosos que creen estar a punto de ser esclavizados y en lugar de apelar a la emoción o victimizarse, decide utilizar la realidad física indiscutible como arma arrojadiza para romper esa histeria colectiva. A ver. Su discurso de defensa es de un pragmatismo aplastante. No debate intenciones, debate geografía de primaria. Qué bueno. Les dice desde el estrado: a ver, soldados, todos sabéis que el sol sale por el este y se pone por el oeste. Irrefutable. Y todos sabéis que Grecia, nuestro hogar, está hacia el oeste. Si yo tuviera el poder de engañaros para zarpar en los barcos y secretamente ordenar a los capitanes navegar hacia donde sale el sol, hacia el este, ¿creéis que 10.000 veteranos de guerra no se darían cuenta de que el sol les da en la cara por la mañana? Claro, desmonta el miedo irracional con lógica pura. Puede secuestrar a 10.000 guerreros armados a plena luz del día, obligándolos a navegar en dirección contraria a su voluntad. Es brillante. Desarma la paranoia exponiendo el absurdo logístico de todo ese rumor de la conspiración. Claro. Al reducir el miedo a una imposibilidad física evidente, la Asamblea recobra la cordura de golpe y el golpe de estado político de Timasión y Tórax pues se desmorona. Se queda en nada. Superan este último gran obstáculo y el ejército se acerca finalmente a las fronteras del mundo griego-europeo. Y es aquí, fíjate, donde llegamos al clímax absoluto de esta maquinaria de supervivencia de la que habla la tesis. El momento de la verdad. La asamblea, que ya está desgastadísima por las constantes fricciones de este sistema de liderazgo coral y asambleario, decide que para el tramo final hacia casa necesitan Eficiencia dictatorial. Quieren un solo jefe. Sí. Quieren nombrar a un solo comandante supremo, con poder absoluto, para agilizar las decisiones y no debatir cada paso. Y la Asamblea, en pleno, se lo ofrece en bandeja de plata al hombre que los ha sacado del infierno, a Jenofonte. Les están entregando las llaves del ejército privado más letal e invicto de su tiempo. O sea, es la máxima tentación del poder que cualquiera podría desear. Totalmente. Y, siguiendo el protocolo religioso, Jenofonte ofrece un sacrificio solemne a Zeus para buscar orientación divina. Y tras leer las entrañas de las víctimas animales, anuncia su decisión a todos. Rechaza el cargo. Es que rechaza el poder absoluto después de haber sobrevivido a reyes persas, a montañas nevadas y a traiciones internas. Parece completamente contraintuitivo, ¿no? A primera vista sí, pero tiene un sentido político absoluto si ampliamos el foco a la geopolítica de ese momento exacto. A ver. Estamos a finales del siglo V a.C. La guerra del Peloponeso acaba de terminar hace nada. Esparta ha aplastado a Atenas y se ha erigido como la superpotencia hegemónica. Es una potencia implacable y muy paranoica que domina toda Grecia. Vale, el contexto es clave. Y Jenofonte es un ciudadano ateniense. Él tiene la lucidez analítica para entender cómo se vería la situación desde la perspectiva espartana en ese preciso momento. O sea, imagina, si un ateniense se planta en las fronteras de Grecia comandando con autoridad absoluta a 10.000 mercenarios curtidos y leales solo a él. Ya lo veo, ya lo veo. Los espartanos no le van a organizar precisamente un desfile de bienvenida. Para nada. Lo van a percibir como la mayor amenaza a la seguridad nacional de la década. Van a pensar: este ateniense ha montado un ejército privado en Asia para venir a destruir nuestra hegemonía y vengar a Atenas. Exactamente. En el momento en que pisara suelo griego con ese título de líder supremo, Esparta movilizaría todo su poder para aniquilarlo a él y a cada uno de sus hombres sin contemplaciones. Claro, Jenofonte comprende que aceptar esa corona de laurel es básicamente firmar su propia sentencia de muerte diplomática y la masacre de todas sus tropas. Sí. Para él, el poder supremo en ese contexto no es un logro, es una diana gigante en la frente. Muy inteligente. Su renuncia es un acto de pragmatismo supremo. De hecho, maniobra hábilmente en la sombra para que la asamblea le ofrezca ese mando único a Quirísofo, que, oh sorpresa, es ciudadano espartano. ¡Qué casualidad! De este modo, apacigua la superpotencia del momento y garantiza una integración pacífica al regresar al mundo griego. Es la renuncia al ego individual en pos de la supervivencia estratégica de todo el colectivo. ¡Ostras! Lo cual nos deja un panorama fascinante, la verdad, y nos lleva al cierre de nuestro análisis de hoy. Porque si juntamos todas las piezas de esta disección basada en la investigación de la UNAM, la lección que destila la historia de los 10.000 es que la política no es un invento sofisticado que solo ocurre dentro de edificios de mármol. Ni en senados aburridos rodeados de columnas, sí. Ni en sociedades pacíficas, exclusivamente.
La política es un instinto de supervivencia ineludible, Desde el chantaje emocional de Clarko llorando ante la turba de soldados amotinados, pasando por el autoengaño letal frente a la lógica fría de Tisafernes. hasta esas tensas asambleas nocturnas donde se desarticulaban golpes de Estado analizando simplemente por dónde sale el sol. O sea, este ejército hambriento y desesperado se comportó con los mismos vicios, las mismas retóricas y virtudes que cualquier parlamento moderno. Es alucinante. Y esto me lleva a una reflexión final que quiero lanzar a quien nos escuche hoy, para que, le dé una vuelta por su cuenta. A ver, Solemos pensar que las estructuras democráticas, el debate asambleario y el consenso político son una especie de lujo civilizatorio, algo que las sociedades solo se pueden permitir cuando tienen el estómago lleno, la economía